En el año 490 a.C., las planicies de Maratón, situadas a unos 42 kilómetros al noreste de Atenas, se perfilaron como el escenario idóneo para uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la antigüedad. Rodeado por montañas y humedales, este terreno presentaba una ventaja táctica que ambas facciones ansiaban explotar. Las imponentes fuerzas persas, bajo el mando indirecto del ambicioso rey Darío I, desembarcaron en las costas helenas con un propósito claro: vengarse y sancionar a Atenas. La polis ateniense había tenido la osadía de respaldar a las urbes jónicas, sus parientes helénicos en Asia Menor, durante su rebelión contra el dominio persa en el año 499 a.C., lo cual culminó en la conflagración de Sardes, un enclave crucial para el imperio persa. Para Darío, el agravio ateniense no solo simbolizaba un desafío a su autoridad, sino también una amenaza a la estabilidad de su vasto dominio. Intransigente ante la idea de que una mera ciudad-estado perturbará el orden de sus conquistas, el monarca despachó emisarios a Grecia solicitando tierra y agua como tributo de su misión. Muchas polis accedieron a la demanda del rey persa, pero Atenas y Esparta, en un gesto desafiante, rehusaron entregarlos, enviando un mensaje inequívoco de resistencia. En represalia, Darío organizó una expedición punitiva. La flota persa, cargada con miles de combatientes, se dirigió inicialmente a Eritrea, saqueando y asolando la ciudad. Tras esta victoria, se dirigieron hacia Maratón, donde desembarcaron, listos para enfrentarse al ejército ateniense. A pesar de estar en inferioridad numérica, Atenas no estaba dispuesta a ceder fácilmente. Los atenienses eran plenamente conscientes de lo que una derrota significaría: esclavitud y el fin de su incipiente democracia. Con este pensamiento en mente, se prepararon para confrontar la amenaza persa en las llanuras de Maratón, dando inicio a un enfrentamiento que se grabaría en los anales de la historia occidental. Desde una elevación, la figura imponente de Milcíades, el estratega ateniense, se delineaba contra el cielo crepuscular. Su mirada escrutadora se posaba sobre el vasto campo de batalla que se extendía ante él. A su lado, Calímaco, el polemarca de Atenas, observaba con igual intensidad, notando las formaciones persas que se desplegaban con una precisión majestuosa. El peso de la responsabilidad recaía sobre los hombros de ambos líderes. Atenas, la joya del mundo griego y cuna de la democracia, estaba en juego, y aunque las probabilidades eran desfavorables, ambos sabían que no sería el número, sino el coraje y la táctica lo que determinaría el desenlace de la batalla. Tras un prolongado silencio, Milcíades habló con voz firme: «No podemos esperar más refuerzos. Debemos actuar». Era una resolución audaz, pero el tiempo no jugaba a su favor. Calímaco, tras meditarlo un instante, asintió lentamente. El estratega ateniense delineó el campo de batalla explicando su táctica: «Reforzaré los flancos y adelgazaré el centro. Al avanzar, los persas verán una oportunidad en nuestro centro debilitado y atacarán ahí con toda su fuerza, pero es una trampa. Nuestros flancos robustecidos se enfrentarán primero a su embate y cuando lo hagan, entonces...». Un estruendo lejano interrumpió sus palabras. Era el sonido de los tambores de guerra persas. Calímaco, comprendiendo la táctica, completó la frase de Milcíades con un tono solemne: «Y cuando rompamos sus flancos, cerraremos el cerco sobre su centro». La formación compacta de hoplitas atenienses se alineó en la planicie, con sus escudos impenetrables formando un muro y sus lanzas apuntando al horizonte. La falange estaba lista. Entonces, el sonido penetrante de las trompetas rasgó el aire, marcando el inicio de la ofensiva. Como una marea de bronce y acero, los hoplitas avanzaron. Frente a ellos, las vastas filas del ejército persa se extendían, una marea multicolor de guerreros de distintas regiones bajo el estandarte del gran rey. La superioridad numérica persa era evidente, pero su confianza pronto se convertiría en sorpresa.
La velocidad con la que los atenienses avanzaban desafiaba las expectativas persas. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre ambos ejércitos se había cerrado significativamente. En medio del tumulto, dos hoplitas atenienses, Alceo y Filóstrato, destacaban por su determinación. «¡Por Atenea, avanza!», gritaba Alceo, su voz resonando como el sentimiento unánime de los atenienses. «Nunca dejaré que Persia pise nuestra tierra», respondía Filóstrato, empuñando su lanza con firmeza. El choque entre las dos fuerzas fue cataclísmico. Los escudos chocaban en un frenesí de acero y fuerza, mientras las lanzas danzaban en el aire buscando vulnerar al enemigo. La tierra vibraba bajo el estruendo de la batalla, el aire se llenaba con el clamor de los guerreros y el metal chocando. Sin embargo, en medio del caos, la estrategia de Milcíades empezó a manifestarse. Los flancos persas, atacados con vehemencia por los hoplitas atenienses, comenzaron a flaquear, dejando vulnerable su centro. Mientras tanto, en el campo persa, Araspes, un guerrero de renombre, se destacaba por su valentía. A su alrededor, sus compañeros caían uno tras otro ante el avance ateniense. El grito de batalla de Araspes, invocando a Ahura Mazda, resonaba en el campo, pero una pregunta persistía en su mente. ¿Cómo es posible que estos atenienses, en aparente inferioridad, luchen con tal furia y determinación? El centro persa, compuesto por sus guerreros más elitistas, mostraba superioridad táctica inicialmente, logrando empujar a los atenienses hacia atrás. Pero la astucia de Milcíades había anticipado esta situación. Los flancos atenienses, tras penetrar las líneas persas más débiles, comenzaron a envolver al enemigo, cerrando el cerco. Los soldados persas en el centro pronto se dieron cuenta de la trampa. El tiempo pareció detenerse y una sensación de desesperación los invadió al verse rodeados. La lucha se intensificó. Las espadas y escudos chocaban con ferocidad. Cada guerrero batallaba no solo por su vida, sino por el honor de su nación. La estrategia de Milcíades había triunfado. Aunque la batalla continuó con intensidad, la ventaja táctica había inclinado la balanza a favor de Atenas. La batalla de Maratón concluyó dejando tras de sí un paisaje marcado por el sacrificio y la valentía. La victoria ateniense resonó a través de la historia, demostrando que incluso frente a un enemigo numéricamente superior, la inteligencia táctica y el valor podían prevalecer. Los persas, derrotados y desmoralizados, se retiraron, marcando un antes y un después en las guerras médicas. Milcíades, el estratega detrás de la victoria, contemplaba el campo de batalla, consciente de que este triunfo era solo el principio de lo que vendría. «Hemos repelido al enemigo, pero Persia volverá», pronosticó. Calímaco, a su lado, añadió: «Pero cuando lo hagan, recordarán Maratón, recordarán cómo los hijos de Atenas, con la ayuda de sus aliados, defendieron su tierra contra todas las probabilidades». La batalla de Maratón no fue solo una victoria militar, sino un hito que redefinió la percepción de la resistencia y la estrategia en el mundo antiguo. Esta hazaña demostró que el ingenio y la determinación podían inclinar la balanza frente a un adversario de gran envergadura. Fue una fuente de inspiración para las generaciones futuras de griegos, especialmente en las décadas siguientes, durante las batallas de Salamina y Platea, donde la unidad y el ingenio griegos se enfrentarían nuevamente al poder persa.